la eficiencia de los costos de producción es uno de los elementos centrales que permite el desarrollo y el bienestar, porque el abaratamiento de los costos implica aumentar la masividad de la producción, la masividad de la oferta y la masividad del consumo, y por supuesto con ciertos límites, con ello el bienestar. Hola, bienvenidos a mi canal y a mis redes sociales, y hoy estaré conversando con ustedes sobre uno de los temas más importantes o el tema del momento, y es que la administración Trump, específicamente el presidente, ¿no?, anunció un paquetazo de aranceles a prácticamente medio mundo, una especie de almachete con la luz apagada, pero esto va a generar una serie de reacciones y debates, y yo quería comentarles lo más breve posible una serie de aspectos económicos, o al menos utilizar como excusa este paquete de aranceles, utilizarlo como excusa para hablar sobre economía, sobre los temas teóricos, la economía teórica, lo que está en el fondo de todo esto, y tener una visión un poco más reposada, más allá de los adjetivos, ofensas y pasiones que puede estar, con toda razón, ojo, generando este nuevo paquete de medidas. Bueno, en primer lugar, entender qué es lo que es la racionalidad, ¿no? La lógica. Esto no es que el señor presidente se levanta de muy mal humor, pero que no, y diga, pues aranceles para todo el mundo, sobre todo porque es lo que anunció en su campaña presidencial. ¿Cuál es la lógica, la racionalidad detrás? Pues simplemente se suben los aranceles y eso fortalece la producción nacional, al mismo tiempo que regresan a Estados Unidos un grupo significativo de empresas que están en otros países, que están en el exterior, es decir, empresas nacionales jurídicamente de Estados Unidos y que andan por ahí. Incluso atrae a productores extranjeros a producir dentro de los Estados Unidos, es decir, dentro del espacio geográfico. Esta es la racionalidad, ¿no? Ahora, evidentemente hay una pregunta detrás, ¿no?, que es la que propongo que nos hagamos, ¿y cuál es la razón por la cual hay que producir dentro del territorio nacional? Esto evidentemente tiene sus razones, ¿no? Y es que dentro del territorio nacional, cuando se produce, pues se genera empleo y se genera un beneficio. Bueno, esta tesis era la misma que tenían los autores, pensadores, funcionarios de la llamada Escuela Latinoamericana de la CEPAL, la única, en teoría, escuela económica, que en realidad no es una escuela económica, pero se entiende así, de que debía industrializarse el país y sustituir las importaciones, salvando los paralelismos, las distancias, quiero decir, era lo mismo, ¿no? Hay que producir en el territorio nacional. Producir en el territorio nacional es lo mejor para el país porque genera sobre todo empleo. Por supuesto, esta tesis es bastante contraria al liberalismo económico. Para quienes no estén familiarizados, uno de los postulados centrales del liberalismo económico clásico es que justamente si es preferible comprar algo importado a producirlo siempre y cuando sea más barato. Es una cuestión elemental, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Es preferible importarlo a producirlo porque afuera cuesta más barato. Eso por supuesto nos remite a las teorías del comercio internacional de Adam Smith y de David Ricardo, sobre todo con las ventajas comparativas y toda la concepción liberal que ha dominado en el mundo académico, incluso en el diseño del comercio global, a partir de estos dos grandes pensadores, que son Adam Smith, por supuesto, y David Ricardo. Ahora, esta idea, la pregunta es, ¿tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido pensar el desarrollo desde este punto de vista, que el desarrollo es la mayor cantidad de capacidad de producción posible? Esto, por supuesto, si lo situamos desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, se sitúa en el pensamiento premoderno, precapitalista. ¿A qué me refiero? Antes del capitalismo como sistema, sociedad moderna industrial, o en sus inicios predominaba la idea que lo importante para un país era la menor cantidad de importaciones posible, la llamada escuela mercantilista en sus variantes inglesa y en su variante francesa, consideraba que un país era rico, una nación era rica, en la medida que tenía un saldo positivo entre sus entradas y salidas, es decir, que tenía la menor cantidad de importaciones posible respecto a sus exportaciones. Es decir, un país mientras más producía de lo que consumía era un país más desarrollado, era un país más próspero. Esa es la visión precapitalista, es la que está rescatando Estados Unidos en este momento cuando busca producir dentro de sus fronteras la mayor cantidad posible e importar la menor cantidad. Esto, insisto,
como primer elemento hay que tener en cuenta que es una ideología económica superada, es una ideología premoderna, precapitalista y que no es la que ha llevado al mundo al punto donde está hoy, sino propiamente el liberalismo. Ahora, no es suficiente decir que es algo premoderno, que es algo primitivo, que es algo precapitalista, que es algo totalmente superado. Esto, por supuesto, ¿para qué sirve? Para situar en tiempo y espacio qué es la política económica o qué características tiene la política económica desde el punto de vista de dónde ubicarla en la historia del pensamiento que las personas están defendiendo, que el presidente Trump está defendiendo y que sus seguidores están defendiendo. Ahora mismo es una política precapitalista y si nos ponemos un poco rigurosos y quisquillosos podemos decir que es una política contraria al capitalismo, es una política prácticamente anticapitalista. Esto, insisto, solo es para situarlo en tiempo y espacio. Ahora veamos por qué, porque no es porque encaja o se ajusta a una política precapitalista que ya por eso hay que desecharla. Veamos cuáles podrían ser las razones. Y es que principalmente, y eso lo vemos con el liberalismo, pues hay que buscar donde es más rentable producir y esto abarata los costos de producción. Sin embargo, vamos a detenernos ahí y saltar ahora al tema de a quién está dañando para después regresar al impacto. ¿A quién está dañando? Pues en realidad el 40% de las importaciones que se hacen desde los Estados Unidos, es decir, las importaciones de los Estados Unidos, un poquito más del 40%, son o se hace bajo el esquema de relación directa entre empresas, es decir, empresas que son filiales de las empresas norteamericanas o empresas norteamericanas propiamente que están en el exterior. En otras palabras, más del 40% de las importaciones son a empresas de Estados Unidos que están en el exterior. Por tanto, al poner los aranceles, a subir los aranceles, también están dañando a una parte altamente significativa del sistema empresarial, del empresariado de los propios Estados Unidos. No están dañando solo a las empresas extranjeras, sino a los propios empresarios de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, ya conecta entonces con la idea de cuál es el problema con que sea precapitalista. Y es que justamente la riqueza de una nación está dada por el tejido social productivo. Cuando digo social, no me refiero a social de socialistas, sino de los individuos de las que participan en la sociedad. Y estas importaciones que abaratan los costos facilitan que se genere todo un tejido productivo, sobre todo de comercio alrededor de la producción. Esto suena muy extraño, pero no es más que el verdadero negocio no es producir el iPhone barato en China. El verdadero negocio es la inmensa red de servicios telefónicos que existe a través de Verizon, T-Mobile, AT&T, o no, perdón la publicidad, no sé quién más, de todas las demás que existen acá en Estados Unidos, que son muchas, y las que existen en otros países. Esto quiere decir que el negocio no se limita a la producción de teléfonos, digamos, ese es el eslabón principal, o tal vez no es el principal, es el primario, vamos a decirlo, es el eslabón primario en términos de orden cronológico, pero alrededor de eso se genera toda una industria de comercio, de servicios y de complementos, que evidentemente los vemos, y eso es el verdadero impacto. Esto quiere decir que en realidad es beneficioso para la economía cubana la economía de los Estados Unidos, yo pensando siempre en Cuba, me disculpan el lapsus. La economía de los Estados Unidos porque abarata el elemento central alrededor del cual se articula todo el sistema de servicios y de otros complementos. Si el punto central, que es el teléfono, por ejemplo, y tomo este ejemplo muy sencillo, fuera más caro, pues el resto de los servicios que giran alrededor del uso del teléfono serían mucho más caros. Es, entre comillas, sacrificar, entre comillas, un elemento para abaratar toda la cadena de valor y todo el circuito que gira alrededor de un producto. Y esto es básicamente lo que están combatiendo las políticas arancelarias del presidente Trump. Están despedazando la estructura asequible de costos de todos los encadenamientos que se generan no solo alrededor del teléfono, sino de todos aquellos productos que son importados. Espero que sea claro de entender. Lo importante no es el teléfono, sino todo lo que se genera alrededor de él. Pues eso, al encarecerse, se encarece todo el resto del sistema. Por tanto, es una política clara de encarecimiento de toda la red económica de los Estados Unidos que giren alrededor de productos importados propiamente. Y esto que yo estoy comentando es lo mismo que entendían los primeros economistas liberales cuando estaban a favor del libre comercio. Era claro, en última instancia lo que se busca es optimizar los costos y el abaratar los costos siempre da paso
a una expansión del consumo, que son más ingresos, y a la inserción de nuevos elementos productivos. Como comentaba, el tema de los servicios no es solo producir el auto, es toda la red que se genera alrededor de este, para continuar con otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con todas estas políticas, toda esta política arancelaria totalmente anticapitalista, totalmente premoderna, totalmente contraria a los funcionamientos del libre mercado? Cuando yo libre mercado hablo del capitalismo, recordemos que están estrechamente relacionados uno con el otro. Ahora, ¿cuál es lo último que se puede tener en cuenta aquí para explicar dónde pudiera estar el principal o otro, los principales problemas de esta política? Y dirán sus defensores, bueno, es que esto en realidad busca atraer los empresarios, y puede ser que se produzcan acá y se aumente la tecnología y se reduzcan los costos de producción. Bueno, en primer lugar, eso solo es posible partiendo del supuesto de que exista un salto tecnológico que ahora mismo no se tiene. En la práctica, regresar las empresas a los Estados Unidos que salieron en busca de la eficiencia sería regresarlas a una pérdida de eficiencia, a un aumento de sus costos de producción y todo lo que ello implica para la economía. Pero hagamos una abstracción, que es lo que dicen sus defensores, desconociendo esta realidad económica que acabo de mencionar. Bueno, van a regresar los empresarios, las empresas a Estados Unidos luego de esta política de aranceles, que es la consigna. Para mí consigna, y voy a explicar por qué considero que es una consigna. Bueno, en primer lugar, lo que estamos diciendo es que al subirle los aranceles, los empresarios, porque las empresas no son sujetos, los empresarios que toman decisiones van a venir acá. Y van a venir porque es más rentable venir a producir acá que tener que lidiar con los aranceles. Ya me dirás cómo, si en última instancia lo pagan los consumidores. Pero asumamos que los va a afectar. La pregunta es, ¿y dónde está la demostración, el cálculo que dice que va a ser más rentable para los empresarios venir para acá que tener que lidiar con esos aranceles? Por tanto, todo queda en el plano especulativo. Y lo último, creo que es lo más importante, y esto refleja la manera analógica del presidente Trump, por cierto, de la mayoría de los políticos del mundo. La manera analógica de pensar la economía es que cuando se hace política económica se está actuando, buscando incidir sobre el proceso de toma de decisiones de personas, de sujetos reales. Y esto intento o espero que quienes nos estén viendo, quienes me estén viendo, lo incorporen a la mayoría de sus análisis cuando vayan a hablar de la economía. ¿Cómo saben que los empresarios van a regresar a los Estados Unidos? La política económica del presidente Trump, o todas, en este caso esta, busca incidir sobre un grupo de sujetos. ¿Él acaso sabe cuál va a ser la reacción de esos sujetos? Es decir, se busca hacer política económica que va a incidir sobre unas personas que es de fácil acceso. ¿Cómo él sabe que esos empresarios van a regresar? ¿Quién lo sabe? Esa va a ser su decisión, regresar a los Estados Unidos. Entonces basta, cuando digo basta me refiero a nivel de pensamiento. Quienes estén viendo, incorporen el pensar la política económica basada en la decisión de una persona como si fuera algo etéreo, como si fuera desconectado. El gabinete de Trump, las secretarías pertinentes pueden levantar las llamadas, enviar 100 correos, hacer una videollamada, un webinar, una reunión con todos aquellos empresarios implicados. Porque cuando hablamos de empresas de Estados Unidos que están en el exterior, no son empresas etéreas, tienen nombre, bueno, evidentemente tienen nombre, tienen un registro legal, tienen apellidos, y el gobierno tiene acceso, bueno, incluso yo tengo acceso a quiénes son esas empresas, puede perfectamente sentarse a negociar. ¿A qué me refiero? Del mismo modo que los políticos se sientan a negociar, del mismo modo que en la Casa Blanca, esta administración, la anterior, que el gobierno de Macron, que los políticos cuando quieren se sientan con los grandes empresarios a tomar decisiones, las verdaderas políticas económicas funcionales llevan implícito eso. Puede ser mucho más efectivo y eficaz, ambas cosas. Bueno, es lo mismo en este caso. En este caso es exactamente lo mismo. Puede ser mucho más eficaz sentarse a negociar con un político que aplicar una medida que realmente no se sabe si va a tener ese impacto. Y este último elemento es lo que deja al descubierto que detrás de la defensa de esta política y de muchas existe una visión totalmente analógica de cómo se hace política económica. La economía lleva la participación de sujetos, y si uno va a intentar incidir sobre un sujeto, tiene que saber con antelación o averiguar cómo va a reaccionar ese sujeto. Y hasta ahora no se ha presentado información de que las empresas o sus dueños, quiero decir, van a reaccionar de manera favorable, positiva a esta medida y van a regresar. Por tanto, puede ser totalmente un fracaso en términos de lograr lo que busca inmediato, que es ese regreso. No se sabe
si va a ser más rentable regresar, no se sabe si es eso lo que prefieren los empresarios propiamente, y por último no se sabe si realmente lo harán. Esto no es suficiente y dicho así, la política arancelaria, si realmente busca esto, pues es simplemente algo en el aire, al más puro estilo de cómo se hace política económica en Cuba, que es, se toma una medida, ¿dónde está el cálculo, el modelo, el análisis, la explicación concreta que une el punto A con el punto B, C, D y E? Y sí, pensamos todos en Alejandro Gil, que conecte los diferentes pasos para que esto funcione, pues simplemente no existe tal cosa. Y por supuesto, sumémosle lo que había comentado anteriormente, que es el desconocimiento de cómo funciona la economía y todo el impacto negativo que puede tener este tipo de resultados, que las empresas regresen a un entorno productivo que aumenten sus costos de producción y cómo esto es contrario al capitalismo, no por una cuestión filosófica, una cuestión metafísica, una cuestión dogmática, sino justamente porque el capitalismo es la tecnología social de producción basada en la eficiencia de los costos, entre otras muchas cosas, por supuesto, y esto es contrario totalmente a la eficiencia de los costos, y evidentemente la eficiencia de los costos de producción es uno de los elementos centrales que permite el desarrollo y el bienestar, porque el abaratamiento de los costos implica aumentar la masividad de la producción, la masividad de la oferta y la masividad del consumo, y por supuesto con ciertos límites, con ello el bienestar. Por tanto, esta política que atenta contra la optimización de los costos, atenta contra las condiciones favorables de consumo, atenta en última instancia contra el bienestar entendido como una condición material asociada al consumo de bienes y servicios. Entonces, dicho esto, creo que fui bastante rápido, que se me está yendo la luz natural y si me paro a encender creo que pierdo el hilo. Y era esto lo que quería comentarles. Evidentemente el tema da para mucho más, eran unas ideas bastante rápidas, bastante breves, y espero hacer un próximo video mucho más amplio, mucho más desarrollado próximamente. Así que les agradezco su atención, su compañía y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.